Hola a todos de nuevo, ¿qué tal están? Pues con este video les voy a completar el capítulo 7, el contenido del capítulo 7. Recuerden que la clase anterior hablábamos sobre el teorema de Lagrange, un teorema que es de los más importantes en teoría de grupos. Lo que dice pues es de cierta forma sencillo, ¿verdad? El orden de un subgrupo siempre divide al orden del grupo. La prueba, una vez que se definen esos conceptos de coclase, de lo que hablamos en la reunión anterior, pues la prueba se vuelve fácil, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, como les mencionaba en esa vez anterior, que a uno le pidan pruebe esto, pues era bien difícil que se le ocurrieran este tipo de ideas, ¿verdad? De hablar de estos conceptos de coclase, de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, claro, una vez ya teniendo pues eso, que es como la idea fundamental en la prueba del teorema, pues ya la prueba incluso pues se vuelve bien cortita, ¿verdad? Pero pues, como les digo, pues la esencia del teorema es bastante fuerte y de hecho vimos que tiene corolarios también bastante rápidos, pero que lo que dicen es bastante fuerte, ¿verdad? Este tipo de cosas nosotros solo la conocíamos que funcionaba en grupos cíclicos, ¿verdad? Y de cierta forma, entonces el teorema de Lagrange me está generalizando esa propiedad que conocíamos para grupos cíclicos a grupos en general finitos, ¿verdad? Incluso pues teníamos esta propiedad relacionada con la aritmética modular, ¿verdad? Y pues nos quedamos por ahí hablando de este ejemplo y pues nos quedamos como para continuar aquí en este teorema. Estas siguen siendo consecuencias del teorema de Lagrange, ¿verdad? Fíjense lo que dice este teoremita. En esencia es esto, pero para ello hay que definir qué significa H y K, o H por K, ¿verdad? Tenemos dos, fíjense, subgrupos finitos, H y K, de un mismo grupo, ¿verdad? O sea, tengo un grupo y tengo dos subgrupos finitos de él, ¿verdad? Se define el conjunto HK como los HK, ¿verdad? Donde H está en H y K está en K, ¿verdad? O sea, son productos. Noten que esto es un subconjunto del grupo en el que estemos trabajando, ¿verdad? Digamos G. Entonces este es un subconjunto, ¿verdad? No necesariamente un grupo, ¿verdad? Y se podría justificar rápidamente. Se los dejo ahí, ¿verdad? Seguramente puede ser que esté como ejercicio, ¿verdad? Pero es un subconjunto de G, ¿verdad? Porque son productos de elementos que están en G, ¿verdad? Y por cerradura, entonces, todos ellos son elementos del grupo, ¿verdad? Pero lo que dice el teoremita este entonces es que el orden de este conjunto, la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ya aquí ya no tiene sentido decir orden, ¿verdad? Porque no necesariamente grupo. Entonces la cardinalidad de este conjunto se puede calcular mediante esta fórmula, ¿verdad? Pero si se ponen a pensar, así como les decía la vez pasada, estas ideas como que tienen bastante que ver con esos teoremas relacionados con particiones, ¿verdad? Y si se acuerdan, les decía ahí que el teorema ese de Bayes en estadística pues tiene una similitud con las ideas que se dan aquí. Y si recuerdan, hay una fórmula en estadística para probabilidades que es bastante similar a esto, ¿verdad? Que dice este teorema. Veamos entonces la prueba. La prueba es bien simplona, pero siento yo que por lo menos cuando uno está estudiante, este tipo de ideas a uno como que le cuesta después como replicarlas en un problema, ¿verdad? Decir, ok, esa técnica que se utilizó ahí, voy a tratar de utilizarla yo para comprobar tal cosa, ¿verdad? Que, bueno, eso es mi experiencia, ¿verdad? De lo que yo he visto, bueno, tanto como yo cuando estuve de estudiante, cuando he estado de estudiante, eh, como pues la experiencia que he tenido con mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, veamos. Y les digo ese comentario, ¿verdad? Esos comentarios, si se fijan, yo siempre se los hago cuando nos ponemos así a analizar demostraciones hechas, ¿verdad? Que la idea de esto pues no es tanto, ya la vi, ya la entendí, ya estuvo, ¿verdad? Ya, qué bonito, ¿verdad? El argumento y todo, qué buena idea la que tuvo la persona que la hizo, ¿verdad? No, el chiste es que uno diga, ok, esa es una herramienta que yo puedo utilizar para resolver
otro tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, los ejercicios. Puede ser que alguno de los ejercicios requiera utilizar técnicas que se presentan aquí en las demostraciones que están dentro del capítulo, ¿verdad? Entonces, piensen siempre en eso, ¿verdad? Decir, ok, voy a tratar de replicar esa idea que está ahí. Claro, para poder lograr eso uno tiene que comprender bien, ¿verdad? Como que la lógica del asunto. Ok, fíjense, vamos entonces, como les digo yo, vamos desminuzando los argumentos de la prueba. Dice, aunque este conjunto tiene el orden de H por el orden de K productos, no necesariamente todos esos productos son distintos. O sea, podría haber que tomemos un elemento de H, tomemos un elemento de K y otros dos, de hecho es lo que dicen aquí, puede ser que hayan, que un producto de dos elementos me dé lo mismo que un producto de otros dos. Para tener un ejemplo, nos podríamos ir a las matrices, ¿verdad? Ahí creo que sería un caso simple de ver, bueno, en los mismos números reales, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar de grupos reales, distintos de cero, con el producto. Entonces, por ejemplo, por decir algo, 1, pues ya la puedo escribir realmente de infinitas formas como producto, ¿verdad? Lo único que acá habría que ponerle ahí más ingredientes para hablar de un subgrupo H, un subgrupo K, ¿verdad? Y decir, ok, tal real, ¿verdad? Se puede escribir como, por decir algo, 1, se puede escribir como 2 por 1/2, o 3 por 1/3, o bueno, imagínense, hay infinidad de formas de hacerlo, ¿verdad? Lo único que de repente para construir un ejemplo completo habría que hablar de subgrupo, ¿verdad? De repente, si uno lo quisiera construir bien, así como completo el ejemplo, quizás sea más fácil, por ejemplo, en los enteros, ¿verdad? En los enteros con la suma, por ejemplo, los pares es un subgrupo de ellos, ¿verdad? Los múltiplos de 3 también, ¿verdad? Es un subgrupo de los enteros con la suma. Entonces sería de buscar, por ejemplo, algún entero que se puede escribir de dos formas distintas, como un múltiplo de 2 por un múltiplo de 3, por ejemplo. Tendría que ser de repente un poquito grande, ¿verdad? Para que funcione. Por ejemplo, 4 por 6, un par por un múltiplo de 6, de 3, perdón, y 8 por 3, ¿verdad? 8 es un par, 3 es un múltiplo de 3, y son dos formas distintas de escribir el mismo entero, ¿verdad? Como producto de elementos de dos subgrupos, ¿verdad? Bueno, estoy como que haciendo todo eso hablando, ¿verdad? Pero estoy diciendo que 4 por 6, ¿verdad? Vamos a escribirlo otra vez mejor. 4 por 6, ¿verdad? 24. Y también es 8 por 3, ¿verdad? Y entonces, si a H le llamamos el conjunto de los enteros pares, de hecho, una notación rápida para escribir eso es así, ¿verdad? Los múltiplos de 2, ¿verdad? Y K, que sea los múltiplos de 3, ¿verdad? Bueno, entonces estamos escribiendo 24, que es un elemento entero, ¿verdad? Como dos formas distintas, ¿verdad? Dos productos distintos. Pero fíjense que aquí el problema es que la operación del grupo es la suma. Bueno, entonces más bien sería de escribirlo como sumas diferentes, ¿verdad? No como multiplicaciones. Entonces, bueno. De hecho, como suma, más bien estaría quizás más fácil, ¿verdad? A ver, o no. De repente con este no. ¿Qué sé yo? 18, un múltiplo de 3, más 6, que es un par, ¿verdad? A ver si sale rápido. 6 más 18, que es un par. Y tomamos otro múltiplo de 3, pero de manera que el resultado me dé par también, ¿verdad? Entonces sería otro múltiplo de 3 que sea par, 12, ¿verdad? Con 12 funcionaría. Entonces tendríamos 12 más 12, ¿verdad? Y ahí sí. Este es un elemento de
de H, ¿verdad? Porque es un múltiplo de 2. Este es un elemento de K, porque es un múltiplo de 3. Y este también es un elemento de H. Y bueno, el mismo también es un elemento de K, ¿verdad? Porque es tanto un múltiplo de 2 como un múltiplo de 3. Okay. Ahora sí estaría como completo el ejemplo, ¿verdad? De que es cierto, de que no necesariamente, ¿verdad? A pesar de que hay, si yo cuento cuántos productos de estos puedo hacer, pues sería la cantidad de elementos que hay en H por la cantidad de elementos que hay en K, por reglas de conteo, ¿verdad? Pero pueden haber parejas de ellos que me den el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente esta va a ser la cantidad. Y lo que queremos ver es que tenemos que hacer esta división entre los elementos que tienen en común los dos, ¿verdad? Entonces, como queremos determinar esto, ¿verdad? Vamos a ver, pues, qué tanto se dan esas repeticiones, ¿verdad? Entonces, fíjense el argumento. Para cada t, dice en la intersección, este producto, HK, se puede escribir así, ¿verdad? Porque estamos en un grupo. Si t está aquí, ¿verdad? De hecho, pues la intersección de grupos es grupo también, ¿verdad? Era uno de los primeros teoremas, bueno, no teorema, quizás problema, ¿verdad? Que se tenía. Porque se dan todas las propiedades de cerradura, ¿verdad? De inverso, ¿verdad? Etcétera. De hecho, aquí estamos en un caso finito, sería pues solo ver cerradura. Entonces, el inverso existe, ¿verdad? Entonces, podemos escribir HK de esta manera, de modo que estamos como diciendo que este producto de H por K, que es uno de los elementos que nos interesa, ¿verdad? Lo podemos como de cierta forma como asociar, como que si definiéramos una función, ¿verdad? Que a HK lo asocio, ¿verdad? Con ese elemento T, ¿verdad? Y entonces, de estos, ¿cuántos hay? ¿Verdad? Bueno, como estamos en intersección, el T está en intersección, pues sería el tamaño que tenga la intersección, ¿verdad? De manera entonces que decimos, ok, entonces los elementos HK los podemos representar de esta función que definimos no necesariamente biyectiva, ¿verdad? Como para decir, aquí la cantidad de elementos que hay acá son los mismos que hay acá, por ejemplo, ¿verdad? Sino lo que podríamos decir es, ok, cada pareja de esta, ¿verdad? HK, cada producto de estos lo podemos como representar por a lo menos, ¿verdad? Por lo menos esta cantidad de producto, ¿verdad? Porque a este le tomo uno de los elementos de la intersección, ¿verdad? Lo pongo ahí, entonces asocio y digo, ok, este producto lo puedo escribir así, ¿verdad? Y como eso lo puedo repetir para cada elemento que esté aquí en la intersección, va a ser una cantidad finita, ¿verdad? Entonces, van a ver por lo menos, ¿verdad? Sí, por lo menos esa cantidad de producto. Puede ser que hayan otros, ¿verdad? Entonces, para ver que no hay otros, si tomo, si ocurre, ¿verdad? Que hay productos así, ¿verdad? Que me dan lo mismo, pero con los elementos distintos, pues eso implicaría, noten que si llamamos T al producto de el inverso de H por H', ya vamos a ver cuál es el objetivo de hacer esto. Aquí fíjense, para que se dé esta igualdad, es como despejar de aquí, ¿verdad? Fíjense, este H inverso es como que se pasó aquí, ¿verdad? Es como que se multiplicó a la izquierda, ¿verdad? Por H inverso, entonces me queda aquí H inverso por H. Y aquí quedó K por K inverso, entonces se multiplicó por la derecha por el inverso de K', para que es como hacer un despeje, ¿verdad? En esta igualdad. Y a ese elemento se le llama T. Noten que como H es un subgrupo, entonces el inverso de H existe una y es un elemento de H multiplicado por otro elemento de H. O sea que esta multiplicación, este producto, es un elemento de H, ¿verdad? Y esta es un elemento de K, por la misma razón, ¿verdad? K también es un subgrupo, ¿verdad? Y entonces este inverso existe, está en K, multiplicado por otro elemento que está en K, este es un elemento de K. Entonces a este elemento en común le estamos llamando T, y como es un elemento de H y también es un elemento de K, entonces está en la intersección, ¿verdad? Entonces hacemos como que otro despeje y decir, ok, H', yo lo podría escribir como H por T, ¿verdad?
multiplicando por H aquí, o sea que es esto, y K', ¿verdad? Sería multiplicarlo a la derecha, ¿verdad? En esta igualdad T igual a esto de la derecha, entonces me queda K' igual a T inverso por K. No, entonces sería dos pasos, ¿verdad? Multiplicar primero por K' a la derecha y después por el inverso de T, ¿verdad? Para que me quede así, ¿verdad? Y despejar para K', ¿verdad? Pero noten que T es un elemento de la intersección, T inversa también, ¿verdad? Porque este es un subgrupo también. Entonces, estamos diciendo que H' es un elemento que lo podría ver como uno de esos H por K, ¿verdad? Un elemento de H por un elemento de K. Y K' también es un elemento de H. T inversa está en H porque está en intersección, ¿verdad? Por K. Entonces, lo que estamos diciendo es que cada HK lo tendríamos como opciones, ¿verdad? No solo una cantidad, por lo menos esta, ¿verdad? Sino que a lo más esta también, ¿verdad? Porque estamos representándolo por este T, ¿verdad? Que es uno de los elementos que está en la intersección. Y entonces a lo más hay esta cantidad de ellos, ¿verdad? Entonces tengo que esos productos de elementos de H por elementos de K se pueden representar por a lo más esta cantidad y por lo menos por esa cantidad, ¿verdad? A ver, aquí dije at least es por lo menos acá, ¿verdad? Y en el otro caso es a lo más. Y entonces es como que tengamos una doble desigualdad, ¿verdad? A menor o igual que B y B menor o igual que A, entonces A tiene que ser igual a B, ¿verdad? O sea que tiene que estar, esta representación, digamos, en términos de esta función, es por exactamente esta cantidad de elementos, ¿verdad? Bueno, entonces eso es como decir, esas son las repeticiones que se están dando, ¿verdad? Y entonces a todos esos elementos, todos estos productos tenemos que quitar, ¿verdad? Esas repeticiones que se están dando. Es esta cantidad de repeticiones las que se están dando, entonces dividimos ese producto entre esa cantidad, ¿verdad? Esto se parece a como cuando en el capítulo de permutaciones decíamos cuántas permutaciones de tal tipo hay, ¿verdad? Entonces habían unas que se estaban contando de más, dos veces decíamos, entonces dividíamos entre dos para que ya no se estuviéramos contando dos veces, ¿verdad? Las permutaciones. Entonces aquí está pasando algo similar, ¿verdad? Solo que esta cantidad de veces son las repeticiones que se están dando, ¿verdad? Fíjense, la idea de la demostración es bien interesante, ¿verdad? Ya replicarla, ¿verdad? Pues de repente no es como tan, no digo no tan fácil, sino que no sé, por alguna razón, ¿verdad? Yo, como les digo, yo he dado varias veces este curso y, y pues rara vez me encuentro como que, vaya, ahorita que estamos en forma virtual, pues no les pido argumentos en las pruebas, ¿verdad? Pero pónganse a pensar en las pruebas usuales o exámenes usuales de matemáticas. Uno les dice, haga este problema. Entonces uno ve las ideas que ponen los estudiantes ahí, ¿verdad? Y pues rara vez me he encontrado con como que querer replicar esta idea en una prueba. Y no les digo que nunca, pero muy poco, pues, ha ocurrido. Así que tengan presente, ¿verdad? Ok, voy a intentar utilizar eso para cuando me piden probar algo. Y esto es un ejemplo, fíjense, de ello. Vale la pena, creo yo, pasar por él. Fíjense, dice un grupo de orden 75. Imagínense que fuera un problema. Pruebe que un grupo de orden 75 puede tener a lo más un subgrupo de orden 25. Y dice por cualquier cosa, porque eso no tenemos herramientas ahorita para justificarlo. El capítulo 24, imagínense, ya se ha pasado por un montón de cosas. Se prueba que todo grupo de orden 75 tiene un subgrupo de orden 25. Recuerden que el teorema de Lagrange no es un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, 25 es un divisor de 75, pero el teorema de Lagrange no me asegura de que automáticamente un grupo de orden 75 va a tener un grupo de orden 25, a menos que fuera cíclico, ¿verdad? Ahí sí. Pero bueno, este es un grupo cualquiera de orden 75, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser cíclico. Entonces, pero bueno, este es digamos, algo que se conoce, podríamos decir, ¿verdad? Y que en todo caso, si uno no
lo cree, pues puede ir a ver ahí, explorar el capítulo 24. ¿No? Lo único que de repente ahí, pues por algo tienen un orden, ¿verdad? Y seguramente puede ser que ahí utilicen algunas ideas de estos otros capítulos que no hemos trabajado, pero es bueno darle una ojeada como para ver qué tipo de argumentos se hacen ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, para ver, dice que un grupo de orden 75 no puede tener dos subgrupos de orden 25. Bueno, entonces vamos a suponer lo contrario y vamos a intentar llegar a una contradicción, ¿verdad? Entonces, sean H y K, dos de esos grupos que supuestamente tienen orden 25. Entonces, como el orden de la intersección tiene que dividir al orden de H, porque este en general es un subgrupo de H, ¿verdad? Entonces, por el teorema Lagrange, el orden de un subgrupo divide el orden del grupo, ¿verdad? Entonces, eso significa que el orden de este subgrupo tiene que ser un divisor de 25, pero no 25, porque estamos diciendo que son dos subgrupos de orden 25 distintos. Entonces, si son distintos, la intersección no va a ser uno de ellos, ¿verdad? Porque entonces más bien serían el mismo, ¿verdad? Entonces tiene que ser que esa intersección tenga o uno o cinco elementos, ¿verdad? Que son divisores, los otros divisores de 25. Pero si eso ocurriera, por la fórmula que acabamos de comprobar, ¿verdad? El tamaño del conjunto HK tendría, pues según la fórmula esto, ¿verdad? Que sería tamaño de H 25, tamaño de K 25, entre el tamaño de H intersección K. Si fuera 1, entonces sería 25 por 25, 625. Si fuera 5, pues sería 625 entre 5, ¿verdad? Que da 125. Pero este es un subconjunto del grupo, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que tiene o 625 o 125 elementos. Imposible porque el grupo solo tiene 75 elementos. Contradicción, por tanto, no pueden haber dos de tales subgrupos y la única opción es que sean el mismo y entonces que esta intersección tenga 25 elementos y si tiene 25 elementos, pues que es el mismo, ¿verdad? Y entonces realmente no se puede asumir que hay dos de ellos. Noten que aquí ya se está utilizando pues la fórmula, ¿verdad? Que se acaba de comprobar, o sea que aquí ya se está de cierta manera utilizando parte de las técnicas que se establecieron aquí en la prueba. Noten que esto tiene mucho que ver con esas reglas de conteo, ¿verdad? Que uno trabaja bueno, en nuestro caso en la UNA es en el curso de matemáticas discretas y en estadística, ¿verdad? Donde más se utilizan reglas de conteo. Pues fíjense que mucho de cómo se trabaja en teoría de grupos tiene que ver con esto, ¿verdad? De hecho, en este capítulo 24 que mencionan aquí, si no me equivoco, es el de los teoremas de Silo, se llama. Sí, que es de hecho, este tipo de teorema, y les recomiendo que le den una ojeada a esa sección, a ese capítulo, es prácticamente puro conteo, ¿verdad? Solo que a base de varios teoremas similares a este, ¿verdad? Que me dan información sobre tamaños de grupos y de subgrupos, ¿verdad? Y es bien bonito, bien interesante, pero usualmente este tema es un tema como de posgrado, ¿verdad? Aquí lo dan desde un punto de vista bien que uno lo puede entender, creo yo, en pregrado, después de haber tomado este curso. ¿Verdad? O sea, una vez que terminemos este curso, creo yo que pueden ir a leer ese capítulo y entenderlo, ¿verdad? No solo leerlo. Me parece que con los conceptos que vamos a ver acá, ya sí se puede leer. De repente aquí hay alguna cosita, por ejemplo, esto de grupos normales del capítulo 9, que creo que, bueno, no recuerdo bien, pero que ya días fue que estudié esto. Y me parece que sí hay muchos teoremas aquí relacionados con grupos normales, por ejemplo, o con esta parte de homomorfismos que hablan aquí en el capítulo 10. Así que una vez que sí ya veamos esto, pues ahí sí creo que pueden entender lo que dice el capítulo 24, pero como les digo, ojenlo solo para ver qué es lo que hay ahí. Entonces, fíjense, este tipo de teorema es una especie como de aplicación. Como una herramienta, ¿verdad? Que uno tiene para comprobar cosas que parece que no tienen relación con esto, ¿verdad? Excepto que son problemas como relacionados con conteo, ¿verdad?
Un grupo de orden 75 puede tener a lo más un subgrupo de orden 25, ¿verdad? Estoy contando cantidad de subgrupos, estoy contando elementos que tienen, ¿verdad? Así que pues son problemas como de conteo. Y como les digo, mucho de la teoría de grupos se basa en este tipo de razonamiento, ¿no? De hecho, el siguiente teorema de este capítulo, y es el último que vamos a trabajar, después de esto siguen algunas otras aplicaciones. Estos conceptos no son necesarios como para avanzar, entonces no los vamos a trabajar. No quiere decir que no sean importantes. Son conceptos que también se suelen utilizar más ya en posgrado, entonces les recomiendo que por lo menos le den una ojeada, como para que si ustedes se meten en una maestría o doctorado, pues, y les toque volver a llevar un curso de álgebra que pasa, ¿verdad? Pues ustedes digan, ah, sí, yo había escuchado por lo menos del estabilizador de un punto en un grupo o de la órbita de un elemento en un grupo. Pero meterse ahí pues lleva su tiempito y pues recuerden que ya no tenemos tanto, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones que son como opcionales no las vamos a trabajar. Veamos esta otra prueba que también tiene ideas similares y es bastante interesante. Por lo menos yo, que me gustó mucho esta área de álgebra, las primeras veces que entendí estas pruebas, quedé como fascinado, así como wow, no se me hubiera ocurrido nunca que esto fuera cierto, por ejemplo, ¿verdad? Ya cuando uno ve la prueba, pues bueno, sí, no hay duda, ¿verdad? Pero así al verlo, ¿verdad? Lo que dice, pues es bien difícil que a uno se le ocurran cosas así. Entonces, fíjense lo que dice. Sea G un grupo de orden 2P, donde P es un primo mayor que 2, ¿no? O sea, 3, 5, 7, etcétera, ¿no? O sea que estamos hablando de grupos de orden 10, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, 6, ¿verdad? 14 y así, ¿verdad? Que son un primo por 2, ¿verdad? Entonces dice G o es isomorfo a un ZN, donde el N es precisamente 2P, entonces este tiene 2P elementos, ¿verdad? Y o va a ser isomorfo a D sub P, que era aquel grupo diédrico de orden 2P. Recuerden que, por ejemplo, cuando hablábamos de D4, que eran las simetrías de un cuadrado, ¿verdad? Aquello de las reflexiones, rotaciones, pues ahí pasaba que el tamaño era 2 veces 4, ¿verdad? Que era la cantidad de lados o de vértices del cuadrado. Y en general, pues así también ocurre, ¿verdad? D sub P tiene 2P elementos, ¿no? Y aquí prácticamente lo que se está diciendo es que cualquier grupo que tiene 2P elementos o es Z2P o es D sub P y no hay más. O sea que es bien fuerte lo que dice. Está diciendo, por ejemplo, ok, si P vale 3. Los únicos grupos que tienen 6 elementos son Z6 y D sub 3. ¿Verdad? Los únicos grupos de tamaño 10 son Z10 y D sub 10. Y puedes pensar, eso es bien fuerte porque tantas estructuras que hemos visto, tantos ejemplos de grupos, pues así de entrada, si uno le dicen esto, solo hay 2 grupos de orden 10, y uno quedaría, ¿cómo compruebo eso para empezar? Y uno diría, con tantas estructuras de grupos que hay, ¿cómo saber, verdad, que eso va a ocurrir? Pero bueno, esta es la prueba general, ¿verdad? Entonces veamos. Asumimos, dice que G no tiene un elemento de orden 2P, porque si lo tuviera sería Z2P, ¿verdad? Si tiene un elemento de orden 2P, tomamos el grupo cíclico generado por él, y ese va a tener entonces 2P elementos, ¿verdad? Y entonces va a tener que ser Z2P, ¿verdad? Y ese sería todo el grupo, ¿verdad? Y entonces asumimos que no es este, y por tanto entonces tenemos que comprobar que tiene que ser el otro, porque es un O, ¿verdad? Entonces, para comprobar un O, una estrategia es decir, no se cumple una y eso obliga a que se cumple la otra, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos comprobando, dice que G tiene un elemento de orden P. Okay. Recuerden que estas pruebas, perdón,
Normalmente se trabajan primero, ¿verdad? Uno dice, ah, bueno, pero ¿y cómo se me va a ocurrir eso? Pasa como, en este punto me imagino que ya han visto unas cuantas clases, tal vez no tantas, ¿verdad? Pero unas cuantas clases en las cuales se hacen demostraciones, ¿verdad? Sí. Y entonces ya uno va viendo que hay cierto tipo de pruebas que uno como que escribe primero, hace un montón de cálculos, y una vez que uno dice, ah, ya lo tengo, si solo es algo para uno, que uno solo se quiere convencer de algo, uno dice, ok, ya estuvo, ya lo tengo, ya me convencí. Pero si es, por ejemplo, una tarea, pues uno lo tiene que escribir bien, ¿verdad? O sea, hay veces que uno se pone a rayar en una página, hace un montón de cosas y hace un relajo ahí. Eh, pero eso no lo presenta de tarea, ¿verdad? Sino que dice, ok, voy a ordenar todo, voy a ordenar las ideas y ahora sí, ¿verdad? Se ve que la prueba está bien hecha, bien escrita. Entonces, normalmente eso pasa aquí, ¿verdad? Que uno dice, ok, ¿de dónde salió esto? Bueno, es parte de los cálculos que se hacen y ya después cuando se está escribiendo bien, pues entonces se escribe incluso cosas como, observemos que esto ocurre, dos puntos, y entonces uno lo comprueba, ¿verdad? Entonces, para que uno diga de la nada, observemos que esto ocurre es porque lo hizo antes, ¿verdad? Entonces, este tipo de oraciones así en las pruebas, pues, son en esa línea, ¿verdad? Ok, entonces, por lo asumido, ¿verdad? Y el teorema de Lagrange, lo asumido es esto, ¿verdad? Que no tiene un elemento de orden 2p. Eh, y el teorema de Lagrange, cualquier elemento distinto a la identidad debe tener orden 2 o p, porque el tamaño del grupo es 2p, p es primo. Entonces, los únicos divisores de 2p distintos de 1, ¿verdad? Y 2p serían 2 y p, ¿verdad? Entonces dice, para verificar lo que nosotros queremos, que es que haya un elemento de orden p, vamos a otra vez como asumir que no y buscar una contradicción. Entonces asumimos que todo elemento distinto de la identidad tiene orden 2. Buscar una contradicción va entonces a llegar a que sí hay un elemento de orden p, ¿verdad? En este caso dice, para cada A y B en el grupo, eh, como todos son de orden 2, entonces el orden de cualquier elemento o el inverso de cualquier elemento sería el mismo, ¿verdad? Si todo elemento es de orden 2, entonces al hacerlo al cuadrado, ¿verdad? Va a ser la identidad, que es lo mismo que decir que él es igual que su inverso, ¿verdad? Multiplicando ambos lados por el inverso. Para todos, ¿verdad? Entonces, en particular, si A y B están en el grupo, A por B también, y entonces este también es un elemento de orden 2. O sea que él es igual a su inverso, ¿verdad? Y el inverso de A por B, B inverso por A inverso, propiedades que ya teníamos, ¿verdad? Y nuevamente, como todos son de orden 2, el inverso de B es el mismo, el inverso de A es el mismo. O sea que A por B es igual a B por A, o sea, el grupo tendría que ser abeliano si todos los elementos son de orden 2. Ah, bueno, entonces si es abeliano, si tomo dos elementos distintos, este conjunto va a ser cerrado. ¿Por qué? Ah, bueno, si es abeliano A por B, va a ser lo mismo que B por A, sería este elemento, ¿verdad? Eh, todo elemento es su inverso, o sea que hay inverso, ¿verdad? Se da la cerradura porque A por B es este y B por A es este también, ¿verdad? Eh, Podríamos chequear con más detalle, por ejemplo, ¿qué sería A por B? Bueno, sería A al cuadrado por B, pero A al cuadrado es la identidad, entonces sería B. ¿Qué sería B por A por B? Ah, como es conmutativo, ¿verdad? Por lo que dijimos acá. Entonces B por A por B sería B al cuadrado por A, pero B al cuadrado es la identidad. Ah, entonces esto sería A, ¿verdad? O sea, es cerrado. No hay muchos cálculos que hacer para ver que es cerrado realmente. Ah, bueno, entonces, si esto es cerrado, ¿verdad? Entonces tiene que ser un subgrupo de G, porque G es finito, ¿verdad? Con que sea cerrado es suficiente, ¿verdad? Entonces, este conjunto tiene 4 elementos. Estaríamos diciendo que G tiene un subgrupo de orden 4. Contradicción, ¿verdad? Porque el orden de G es 2P, P es primo. Estaríamos diciendo que por el teorema de Lagrange, 4 divide a 2P, ¿verdad? La única forma sería que 2 dividiera P, ¿verdad? Pero P es mayor que 2, entonces contradicción, ¿verdad? Entonces, es cierto, tiene que haber un elemento de orden P, ¿verdad? Llámele A. Sea B dice cualquier elemento que no está en el grupo generado por A, ¿no? O sea que B no es una potencia de A, ¿no? Entonces, por el teorema de Lagrange y lo que se asumió, ¿verdad? De que G
no tiene un elemento de orden P, tiene que ser que el orden de B sea 2 o P, ¿verdad? B es un elemento de G que no esté en A, ¿verdad? Entonces B pues tiene que tener orden 2 o P, ¿verdad? Porque asumimos que el grupo no tuviese orden 2P, ningún elemento de orden 2P. Bueno, este entonces, el grupo generado por A intersectado con el grupo generado por B es otro subgrupo, ¿verdad? Y su tamaño tiene que ser un divisor, perdón, tanto del generado por A como del generado por B, ¿verdad? Pero si es un divisor de P, ¿verdad? Y estos son distintos, la única forma es que sea 1, ¿verdad? Porque si el orden de A es P y el de B 2, por ejemplo, bueno, entonces este tiene que dividir a P y tiene que dividir a 2, pero P es mayor que 2. La única forma es que sea 1, ¿verdad? Y en el otro caso, si es P, si el orden de B es P, el orden de A también P, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, aquí se da una contradicción. Si el orden de A fuera P, dice por un teorema anterior, ¿verdad? Sería P al cuadrado, puesto que este es 1, ¿verdad? Y este es mayor que 2P, que es el orden de G, lo cual es una contradicción. Entonces la única opción es que tengamos que el orden de B sea P, ¿verdad? Déjenme ver. Bueno, sí, aquí se dijo que B no es un elemento de A, o sea, no es una potencia de A, o sea que el generado por B tiene que ser distinto que el generado por A, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la intersección, como los dos son subgrupos, el único elemento que tienen en común siempre es 1, ¿verdad? Y entonces el orden de HK, que era lo que comprobamos en el teorema anterior, sería el orden de H por el orden de K entre el orden de la intersección. 1, ¿verdad? Sería P por P, o sea, P al cuadrado, en el caso de que este tuviera orden P, pero esto es más grande que el orden del grupo y este es un subconjunto del grupo, ¿verdad? Entonces, contradicción, por tanto, no es posible que el orden de B sea P, la única posibilidad es que sea 2. Pero B es arbitrario, un elemento arbitrario de G que no está aquí, que no es una potencia de A, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tienen orden 2, ¿verdad? Todos los que no están acá. Veamos entonces ahora qué pasa bajo estas hipótesis, bajo estas condiciones, qué pasa con este elemento AB. Bueno, AB no puede estar en el generado por A porque B es una potencia, no es una potencia de A, ¿verdad? B no está aquí, significa que no es una potencia de A. Entonces este tampoco, ¿verdad? Entonces, eso significa que como no es una potencia de A, y aquí dijimos todos los elementos que no son potencias de A tienen orden 2, entonces este también tiene que tener orden 2, ¿verdad? O sea que el inverso de él es el mismo, ¿verdad? Pero acá ya no tenemos lo de arriba, sino el inverso de A, pues es una otra cosa, ¿verdad? Porque A es un elemento de orden P, ya el inverso de A no es el mismo, ¿verdad? Entonces además dice esta relación me determina completamente la tabla de multiplicación del grupo. O sea, si yo sé que A por B es B por A inverso, por ejemplo, en un caso aquí, yo quisiera saber qué es esto. Bueno, entonces uno se pone a jugar ahí con las operaciones y dice, ok, como yo lo que tengo es una fórmula para A por B, pues voy escribiendo productos de la forma A por B, ¿verdad? Bueno, A por B es igual a B por A inverso. Significa que aquí se va a cancelar una A, ¿verdad? Va a quedar A al cubo. Y aquí entonces me va a quedar A al cuadrado por B. Nuevamente lo asocio para que me quede A por B otra vez y poder utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que es esto que se hizo aquí. Se intercambian otra vez, ¿verdad? Se cancela otra A, ¿verdad? Me quedó otro A por B, lo intercambio otra vez, se cancela otra A y me queda B por A, ¿verdad? De manera, noten que eso se puede hacer independientemente de qué tipo de productos sea el que tengamos, ¿verdad? Porque como estamos en un grupo, podemos asociar, ¿verdad? Los elementos. Y con esta fórmula, pues prácticamente podemos intercambiarlos de cierta forma ahí, ¿verdad? Bueno, dice, como la tabla de multiplicación para cualquier grupo no cíclico de orden 2P está determinada, pues, por esta relación, porque aquí pues, estamos diciendo que esto funciona para cualquier grupo de orden 2P, ¿verdad?
Significa que todos esos grupos de orden 2P tienen que ser isomorfos, porque van a tener la misma tabla de multiplicación, ¿verdad? Pero uno de ellos es DP. Y como todos son isomorfos ADP, que era lo que queríamos comprobar cuando asumimos que el grupo no fuera Z2P, ¿verdad? Si no es Z2P, comprobamos que tiene que ser DP. Entonces es cierto que o es uno o es el otro, ¿verdad? Y fíjense que interesante el argumento de la prueba, ¿verdad? Nuevamente, más que entender la prueba, recuerden lo que uno tiene que tratar de sacar de aquí, es tratar de utilizar argumentos similares cuando uno tiene un problema que de cierta forma uno ve alguna similitud, ¿verdad? Tampoco es de que uno va a hacer una lista como de, técnica 1, técnica 2, técnica 3 de demostración y va a ir probando, ¿verdad? Voy a probar esto, voy a probar esto. Eso sería como que el peor de los casos, ¿verdad? Cuando uno ya no haya que hacer. Pero no, la cosa es que uno dice, ok, este problema está relacionado con grupos de tamaño un múltiplo de un primo, por decir algo. Voy a intentar algo similar a lo que se vio aquí, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí es lo que uno intenta, ¿verdad? No es de que, como les digo, hago una lista y lo ven, es como que en cálculo, cuando nos enseñaron a integrar, si recuerdan ahí, parte del problema era que uno dijera, este se parece a tal, entonces lo voy a hacer por fracciones parciales, ¿verdad? Pero uno tiene como que empezar diciendo eso, y de hecho, eso es lo que aprende a uno, ¿verdad? Después de ya entender la técnica, pues ahí lo que uno aprende es como a escoger cuál de todas las técnicas es la que me conviene, ¿verdad? Para no estar como tonteando, podríamos decir, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar, solo que en vez de técnicas de integración, son técnicas para comprobar, en este caso, teoremas, resultados relacionados con grupos, ¿verdad? Y si nos somos más específicos, como con conteo, ¿verdad? De órdenes de grupos, órdenes de subgrupos, órdenes de elementos y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, dice acá, este comentario aquí final es interesante. Como un corolario inmediato, dice, tenemos que todos los grupos no abelianos, que los grupos no abelianos S3, GL2, Z2, el grupo de matrices de 2 por 2, donde los elementos de las matrices ya no son reales, sino que son elementos de Z2. De este se habló antes, ¿verdad? Aquí dicen específicamente en qué ejemplo y en qué ejercicio. Y que estos dos, dice, tienen que ser isomorfos a D3. ¿Por qué? Porque si uno cuenta los elementos de S3 eran 3 factorial, 6, ¿verdad? Los elementos de D3 son 3 por 2, 2 por 3, ¿verdad? O sea, 6. Y habría entonces que ir a contar que los elementos de este grupo son 6 también. Tienen que ser las matrices de 2 por 2, pero no todas, ¿verdad? Porque si las contamos todas, serían matrices de 2 por 2, donde en cada entrada tengo dos opciones, ¿verdad? Entonces, el total, la cantidad total de esas matrices serían 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? 16 de ellas. Pero recuerden que en GL, ¿verdad? El grupo GL, solo van las que son invertibles, ¿verdad? O sea, las que tienen determinante distinto de 0, entonces hay algunas de ellas que no van a quedar, ¿verdad? O sea, ahí sí es de ponerse a ver que de verdad las que quedan son 6 nada más, ¿verdad? Y entonces, si uno verifica eso, que este tiene 6 elementos, sería de ir a ver este ejemplo o este ejercicio, ¿verdad? Seguramente tiene información como para comprobar eso. Entonces tienen 6 elementos, no son abelianos, entonces no pueden ser isomorfos a Z6, ¿verdad? Tiene que ser isomorfos a D3, ¿verdad? Y fíjense qué conclusión más interesante, ¿verdad? Decir que S3 y D3 sí ya los habíamos asociado, ¿verdad? Porque son grupos de funciones, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero ya asociarlo con ¿verdad? De ahí sí como que ya no, ¿verdad? No es tan natural. Y pues en otros casos mucho menos, ¿verdad? Porque por lo menos estos grupos, nosotros ya lo hemos venido mencionando bastante, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, tantos tipos de formas de definir grupos, uno se puede encontrar con uno que tenga una definición toda rara ahí, ¿verdad? Y que, bueno, uno dice, solo tiene 6 elementos, y con este teorema yo ya sé que, solo tiene 6 elementos, entonces o es este o es este, ¿verdad? Ya está.
O sea que, como les digo, es una conclusión bastante fuerte, por lo menos para grupos de estos tamaños. Y de hecho, fíjense que todos estos teoremas son parte como de la clasificación general de los grupos finitos que les mencioné en alguna reunión anterior, que pues ese es un problema que ya está resuelto completamente y recientemente, ¿verdad? Como en los 70. De hecho, para ser más preciso, aquí está en alguna parte, se llamaba eso, yo soy bueno con las lagunas mentales. Se me escapó el nombre ahorita. Sí, no recuerdo exactamente dónde está eso. Sí, no recuerdo. Thomson, creo que Thomson era uno de los que trabajaron ahí. Vamos a ver. Parece que no. Sí, era Thompson, sí, ya me acordé. Faith Thompson era la cosa. Faith Thompson, sí. Fue conjeturado en los 1900 y en los 60, como que ahí fue donde ya se logró como que el paso más importante. Al final, dice, la prueba del teorema de Faith Thompson ya completa, tenía 255 páginas, ¿verdad? Vea la figura 25.1, veamos a ver si está por aquí cerca. Un grupo simple. Aquí está de hecho la portada del artículo ese, ¿verdad? Y con eso se completó esa clasificación, ¿verdad? Bien interesante eso, porque básicamente pues lo que completaron es como decir, ok, si un grupo finito es de tamaño tal, es isomorfo a este, ¿verdad? Y la clasificación es bien como loca. Por ejemplo, aquí hablan de hecho de uno de los grupos famosos ahí que le llaman el Monster Group, que es el más largo de los grupos finitos simples, se llama, y tiene esta cantidad de elementos. O sea que sí es bien grande, ¿verdad? Pero ellos lo describen completamente diciendo, ok, este es uno de esos grupos importantes, así como estos de los que hablamos ahorita, los Z2P y D sub P. Y esas son algunas de las posibilidades de tipos de grupos finitos. Este monster es otro de las posibilidades. Imagínense para llegar a una deducción así, ¿verdad? O sea que eso es como, podríamos hablar como de las grandes ligas de la teoría de grupos, ¿verdad? Ese tipo de conclusiones. Y es bien interesante, ¿verdad? Normalmente estos son ya temáticas, como les digo, de posgrado, pero es bueno por lo menos uno conocer, ¿verdad? Que existe eso y pues el hecho de que a uno se lo mencionen muchas veces le llama la atención, ¿verdad? Como para ir a tratar de leer más y uno va estudiando más y se va metiendo a la cosa, ¿verdad? Bueno, nos quedamos entonces aquí por hoy, con eso completamos, bueno, realmente no lo completamos, pero por lo menos lo que yo les quería dar, ¿verdad? De este capítulo 7, que es la parte que es como no opcional, como necesaria para después continuar con las siguientes secciones, ¿verdad? Y entonces ahí en el campus virtual les voy a indicar cuándo haremos la siguiente prueba. Con el movimiento que hicimos de la prueba 5, seguramente como la prueba 5 va a ser este lunes, probablemente entonces sea el siguiente lunes, ¿verdad? Para que tengan ahí un desfase ahí para estudiar. Un tiempo, qué sé yo, prudente, podríamos decirle, para estudiar, podría ser ese lunes, ¿verdad? Bueno, nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos la próxima semana. Saludos a todos.